corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada María Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputada María Isaura Cruz de Lira, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 96 de su Reglamento General. Elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém. En su preámbulo menciona que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, y hace énfasis en que la violencia contra la mujer es una ofensa de la dignidad humana. Para cumplir con el propósito de este importante instrumento internacional, se establecen diferentes derechos y acciones a realizar por parte de los estados nacionales, entre otras, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean el caso. Es evidente que la violencia contra las mujeres es el reflejo de la sistemática discriminación de género e inequidad que aún prevalece en nuestra sociedad, la cual redunda en la violación a sus derechos humanos y se traduce a un perjuicio para el desarrollo de la nación. Sabemos que aún persisten barreras de índole social que trabajan o dificultan el desarrollo armónico en nuestra sociedad y en especial del sector a que hemos hecho referencia, pero el rol que juegan las mujeres en la sociedad no cesa de transformarse y lo anterior nos inspira a legislar con responsabilidad sobre el tratamiento integral de la problemática de la violencia contra las mujeres, con el fin de lograr la adecuada protección legal y la correcta aplicación del derecho en esta materia. Por este motivo, en la presente iniciativa se propone reformar el Código Familiar del Estado con la finalidad de armonizar algunos artículos de dicho ordenamiento a lo previsto en la aludida Convención de Belém y lograr una protección más eficaz de los derechos fundamentales de las mujeres, modificación que se realiza en los términos siguientes. En suplemento al número 9 del periódico oficial órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 1 de febrero del 2006, se publicó el decreto número 229, aprobado por la honorable 58ª Legislatura del Estado, por el que se reformó y adicionó el Código Familiar para el Estado de Zacatecas. En dicha reforma se adicionó el capítulo 3 denominado de la violencia familiar, mismo que se integró en los artículos 283 bis y 283 ter, relativos a la violencia familiar. En la exposición de motivos de la reforma, en comento se señaló: a pesar de los adelantos legislativos, en algunos casos, las leyes no son del todo precisas. En nuestro Estado existe falta de concordancia entre la definición del concepto que se encuentra en el artículo 2 de la Ley para prevenir y atender la violencia familiar y la contenida en el artículo 231, fracción 11 del Código Familiar. Ahora bien, no obstante la homologación de disposiciones entre ambos ordenamientos legales,
Esto es, el Código Familiar y la Ley para Prevenir la Violencia, estimamos que la falta de congruencia entre las disposiciones de dichos cuerpos legales va en detrimento de los derechos de las víctimas de violencia, en su mayor proporción mujeres. Por las razones expuestas a continuación, en primer término, debemos tomar en cuenta que en el año 2006, en el cual se aprobó la mencionada reforma, a nivel nacional aún no se encontraba en vigor disposición alguna que regulará el tema que nos ocupa, por lo que en la actualidad dentro del orden jurídico nacional contamos con 3 cuerpos normativos que reglan este tópico, ya que, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se describen los tipos de violencia por su parte. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en su precepto 9 dispone la misma situación, y de igual forma el Código Familiar en los supracitados numerales 283 bis y 283 ter estipulan la forma somera de lo relativo a los tipos de violencia familiar. Entonces, como lo referimos con antelación, los juzgadores cuentan con toda una gama de ordenamientos jurídicos para aplicarlos al caso concreto, lo cual, como hicimos mención, va en detrimento de los derechos de las víctimas de violencia, los cuales en su mayor proporción son mujeres. Manuel López Ruiz, en su obra titulada Redacción de Textos Normativos, afirma con suma certeza: los textos normativos, leyes, reglamentos, son instrumentos a través de los cuales se dictan los preceptos necesarios para regular la convivencia en una sociedad organizada y rigen casi todas las acciones y situaciones de las personas. Sin embargo, se detectan en ellos una multitud de vicios que dificultan la lectura y comprensión a la hora de aplicar, interpretar y obedecer los preceptos. En esa virtud, la redacción de textos normativos deben desarrollarse bajo estrictos métodos para que el producto que al afecto se apruebe regule de forma eficaz las situaciones o conductas respectivas. Lo anterior solo puede alcanzarse si dichos textos son formulados respetando los principios básicos de redacción. Atento a lo anterior, debemos tomar en consideración lo manifestado por el autor en cita, el cual afirma que los textos normativos deben de estar provistos de coherencia jurídica, consistente en, según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra coherencia significa cohesión, congruencia, conexión de una cosa con otra, en consecuencia aplicando a los preceptos de un ordenamiento significa conformidad y adecuación de las normas entre sí, es decir, el sistema jurídico en un conjunto unitario de normas coherentes y ordenadas, lo cual supone la ausencia de incompatibilidades o contradicciones entre los elementos que la conforman. En este contexto es evidente que el contar con 4 ordenamientos regulando las mismas situaciones o hipótesis, lo cual van en sentido contrario al principio de coherencia jurídica, que deben prevalecer en todo momento, lo que propiciamos a dificultar la tarea de los jueces y autoridades al aplicar la ley, toda vez que, como lo señalamos anteriormente, el sistema jurídico se considera un conjunto unitario de normas y por ende deben evitarse las incompatibilidades. Relacionado con lo anteriormente argumentado, es necesario traer a cuenta lo establecido en el artículo 1 del Código Familiar mismo, que dispone. Artículo 1. Las normas del derecho de familia son orden social y tutelares de todos los integrantes de la familia. Se reconoce el derecho de toda persona a una vida libre de violencia y se promoverá el combate a la violencia familiar hasta su erradicación. En lo conducente son aplicables a las instituciones que regula este ordenamiento las disposiciones de la ley para prevenir y atender la violencia familiar, que son de orden público e interés social. Como se observa el Código de Alusión en su artículo 1, párrafo 3,
ya remite a la ley para prevenir y atender la violencia familiar, como una disposición aplicable en lo conducente respecto a las situaciones relacionadas con la violencia familiar, por lo que resulta innecesario que en él mismo se establezcan los dos tipos de violencia familiar, más aún cuando su redacción no empata con las propias tanto de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado, motivo por el cual se propone en un primer paso reformar el citado artículo primero en su párrafo tercero del Código Familiar, para que en lo conducente no solo se aplique la ley para prevenir y atender la violencia familiar, Claro. sino que también la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado. Y en un segundo paso se propone derogar el capítulo tercero denominado de la violencia familiar, el mismo que se integró con los artículos 283 bis y 283 ter relativos a la violencia familiar, ello por las razones expuestas en el cuerpo de la presente iniciativa. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo primero y se deroga el capítulo tercero denominado de la violencia familiar y los artículos 283 bis y 283 ter del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo primero. En lo conducente son aplicables a las instituciones que regula este ordenamiento las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas y Ley para prevenir y atender la violencia familiar, que son de orden público e interés social. Capítulo tercero de la violencia familiar se deroga. Artículo 283 bis se deroga. Artículo 283 ter se deroga. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 22 de noviembre del 2017. Diputada María Isaura Cruz de Lira. Gracias, diputado presidente. Es cuanto. Presidente, si me lo permite, para solicitar también se amplíe el turno a la Comisión de Igualdad de Género de la 62ª legislatura por tener materia. Esta presidencia, diputada, ha elegido turnarla a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Sí, solicito para su ampliación de turno a ambas. ¿Puede participar, diputada, en las discusiones y en la comisión? Si el reglamento me permite eso, pero también me permite solicitar ampliación de turno que pongo a su consideración, señor presidente. Sí, diputada, esta presidencia ha elegido turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Pero muchas gracias, bueno, diputada. Gracias, presidente. Cruz de Lira. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual, de manera respetuosa, se exhorta al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro se emita el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2018. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma.
Con su permiso, diputado presidente. Diputada presidenta. Adelante, diputada. Le agradezco. De conformidad con el artículo Diputada presidenta, si me permites, ponga orden en la sala, por favor, no escucho. Sí, Compañeros, sí les pido que guarden silencio y respeto para la compañera que está en tribuna, por favor. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputada. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, elevo a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 31 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017. Dentro del considerando del decreto, se puede observar en la argumentación la necesidad de encontrar mecanismos que permitan apoyar a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales con el Estado, otorgándoles para ello diversos estímulos de carácter fiscal, los cuales redundarán en hacer menos gravosa esta obligación y coadyuvar en su economía. Y por otra parte, permitirá que el Estado cuente con recursos que le permitirán cumplir con las obligaciones de gasto establecidas. En este decreto gubernativo se realizaron diversos estímulos fiscales en impuestos, derechos y en aprovechamientos. En materia de impuestos se establecieron los siguientes estímulos. A. Impuestos sobre adquisición de bienes muebles. B. Impuestos sobre tenencia de uso de vehículos. C. Impuestos sobre hospedaje. Y D. Impuestos ecológicos. De manera particular, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas contempla el impuesto sobre la nómina. El artículo 34 contempla lo siguiente. Son objeto de este impuesto las erogaciones o pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los servicios prestados bajo esta calidad dentro del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un patrón o de un tercero que actúe en su nombre, aun cuando estos tengan su domicilio fuera de la entidad. Dicho impuesto va dirigido a personas físicas y o morales que realicen este tipo de erogaciones, las cuales deberán realizar el pago correspondiente cuando se aplique la tasa del 2.5%, a la base que al respecto se determina en el artículo correspondiente de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. A su vez, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1, párrafo 3, las obligaciones fundamentales de las autoridades mexicanas de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En base a lo anteriormente mencionado, debemos considerar también el artículo 123 en su primer párrafo de nuestra Carta Magna, el cual plantea lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Considerando esto, es de nuestro saber que nuestra responsabilidad constitucional tomar todas las medidas requeridas para generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los jóvenes. El panorama de empleo en Zacatecas es preocupante, ya que aunque se ha ido reduciendo en los últimos años, el 49% de los desempleados son jóvenes. Además, es necesario comentar que derivado de la alta concentración de población que cuenta con el nivel educativo superior en Zacatecas y Guadalupe, solo estas demarcaciones se encuentra el 25% de desempleados con licencia. Debido a este gran problema, es necesario que dentro del Poder Legislativo y Ejecutivo propiciemos las herramientas necesarias para generar condiciones que combatan el desempleo juvenil en nuestro Estado y de esta manera proporcionar a nuestros jóvenes un mejor porvenir. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, de manera respetuosa se exhorta al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro, se emite el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2018. Segundo, que en este decreto gubernativo se incluye el estímulo fiscal para el impuesto sobre la nómina en el siguiente término.
Los sujetos obligados al pago de impuestos sobre la nómina quedan exentos cuando realicen erogaciones derivadas del sueldo destinado a trabajadores jóvenes que cuenten con un certificado, carta de pasante o título que acredite su capacidad técnica y o profesional para realizar las actividades por las cuales fue contratado. Zacatecas, Zacatecas, 22 de noviembre de 2017. Atentamente, la de la voz. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se le turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del ISTESAC a fin de que informe a detalle del manejo financiero que se ha tenido desde su designación como tal, enfocándose en el tema de los recursos destinados al pago de nómina y otros conceptos asimilables. Para ello tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Diputado Omar Carrera Pérez, integrante de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo. Someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con punto de acuerdo conforme a la siguiente. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen el derecho de perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Así quedó asentado en la Declaración de Filadelfia, promulgada el 10 de mayo de 1944 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Cada persona debe recibir de la sociedad bienes o compensaciones en una proporción adecuada a sus méritos, es decir, que ante méritos o posibilidades desiguales no es posible atribuir beneficios o compensaciones iguales. No hay igualdad si se da trato igual a los desiguales. Por otra parte, en el sistema democrático mexicano se busca que los involucrados en una responsabilidad, principalmente del servicio público, gocen de una situación de paridad, de modo tal que las oportunidades sean las mismas para todos, de tal forma que busca la homologación salarial de quien recibe como estipendio recursos que provienen de la contribución ciudadana. Es un acto de justicia y equidad para todas las partes involucradas. En el caso de lo que se plantea al proponer la homologación del tabulador salarial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC, con el que se tiene vigente en el gobierno del Estado y que regula toda la plantilla laboral de este. No puede ganar más quien hace menos. Tampoco no puede justificarse diciendo que en el instituto se tienen actividades asimilables a las de un ente empresarial, cuando al fin de cuentas sigue siendo un ente público. Descentralizado sí, pero público al fin y al cabo. Mucho menos puede justificarse que el director general gane más que el propio gobernador del estado, y donde existen sueldos de mandos medios en el ISTESAC que ganan al equivalente a mandos superiores del gobierno del estado. Se tendría que cumplir con el precepto universal que nos dice que a trabajo igual corresponde un salario igual, por lo que la finalidad perseguida es solo la de estar dentro de los límites y lineamientos fijados en el marco presupuestario y tabulador partiendo del que sirve para la asignación de prestaciones en el gobierno del estado. Hace algunos días, el director general de este instituto, Francisco Javier Martínez Muñoz, declaró ante la prensa de esta entidad que el tabulador salarial con que se trabaja existe y fue aprobado desde hace años y que él mismo no se ha impuesto el salario que devenga por su responsabilidad. Además, indicó que homologar el documento en cuestión con el del gobernador del estado representaría, según él mismo, un atentado contra los derechos ganados por el esfuerzo colectivo de los trabajadores. Sin embargo, hizo referencia a la autonomía que la junta directiva del mismo tiene
para poder modificar o no las percepciones que tenga cada uno de los integrantes del organigrama con que opera y del que todos dependen. Reitero que no es justificación la modalidad empresarial o burocrática que exista en el instituto o en algunas o todas sus partes. Al contrario, indicar que se alcanzaron responsabilidades de ese grado también implica una reorganización, dado el recurso humano, el justo valor que tiene, significado para ello también de igualdad de condiciones. Que quede claro, en ningún momento se busca desde este Poder Legislativo atentar contra los derechos humanos y laborales de algún trabajador, ya sea de las instancias públicas, privadas o aquellos que vía el emprendimiento diario aportan lo mejor de y para el desarrollo de Zacatecas, mucho menos de los logros ganados por el personal sindicalizado de dicho instituto. Pero la labor de esta soberanía es generar condiciones de igualdad, democracia y paridad en todos los aspectos, incluido todos aquellos que permiten el desarrollo de los sectores ya mencionados. Ante esta situación y para plantear igualdad de circunstancias que aporten al debate y resolución de dicha propuesta, se presenta el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas solicita al Ejecutivo del Estado disponga y ordene compadecer ante esta soberanía quien ostenta el cargo de director general del ISTESAC, a fin de que informe a detalle el manejo financiero que se ha tenido desde su designación como tal, enfocándose en el tema de los recursos destinados para el pago de nómina y otros conceptos asimilables. Segundo, se sirva a presentar ante este Poder el seguimiento de la depuración de la plantilla laboral y el impacto preciso que en lo económico ha tenido, y a la vez informe de frente a las sociedades de esta tribuna los motivos exactos y precisos que sostienen sus dichos sobre el tema en cuestión. Tercero, informe el estado general que guarda dicho instituto, el ISTESAC. Cuarto, con fundamento en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe la presente iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución. Atentamente, el diputado promovente, un servidor. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada Gracias. presidenta, para suscribirme a la iniciativa del diputado Omar, por favor. Con gusto, diputada. Si me permite, diputado, para inscribirme a su iniciativa. Con todo gusto, diputada Iris. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia respectivamente, se lleve a cabo visitas de verificación y vigilancia a las casas de empeño establecidas en todo el Estado, a fin de revisar que las prácticas comerciales que se realizan en estos establecimientos sean acordes a lo que dispone la ley en la materia, y de no ser así, se apliquen las sanciones correspondientes. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, seguramente ustedes conocen alguna persona o habrán oído hablar de que cuando les roban un celular, cuando les roban una televisión o cuando les roban algún objeto de valor, lo encuentran en una casa de empeño, curiosamente. Este punto de acuerdo que el día de hoy voy a dar lectura, se trata justamente para que la Procuraduría del Consumidor y la Procuraduría del Estado den un seguimiento puntual a estas casas de empeño, porque no solamente se venden artículos robados a pequeña escala, llevan hasta boilers solares a empeñar y no se les pide
la factura o no se verifica la procedencia de los artículos que ahí se empeñan. Y ahí se encuentran laptop, y ahí se encuentran celulares, y ahí se encuentran joyas, y ahí se encuentra todo tipo de artículos, y no son sancionados cuando hay una verificación de este tipo. Ahora que se acercan las fechas decembrinas, las fiestas decembrinas, se incrementan los robos de esta naturaleza y por lo tanto, pues son empeñados en las casas estas llamadas de empeño. Entonces, si me permite, diputada presidenta, daré lectura al punto de acuerdo. Adelante. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con base en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 97, fracción tercera, 101, fracción segunda y tercera, 102, 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Respetuosamente se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor del Estado de Zacatecas para que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado en el ámbito de su competencia, lleve a cabo visitas de verificación y vigilancia a las casas de empeño establecidas en todo el Estado, a fin de revisar que las prácticas comerciales que se realizan en estas instituciones sean acordes a lo que dispone la ley en la materia. Exposición de motivos. Actualmente, y de acuerdo con la información de la Procuraduría Federal del Consumidor, existen en el Estado casas de empeño registradas formalmente, mismas que han cumplido con los requisitos establecidos. Sin embargo, aún existen diversas casas de empeño que operan al margen de la ley, es decir, en la informalidad. Para que una casa de empeño pueda organizarse y operar debidamente, debe estar inscrita en el registro público de casas de empeño, el cual tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las y los consumidores al inscribir y autorizar a los proveedores que ofrecen y otorgan los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, un registro único e intransferible. Por otro lado, la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI 2016 establece los requisitos jurídicos y comerciales en las operaciones de empeño. La situación económica de los zacatecanos orilla en muchas ocasiones a que estos se vean en la necesidad de dejar como garantía prendaria algún objeto de su propiedad a cambio de recibir un préstamo en efectivo. Los establecimientos de esta naturaleza no solo son concurridos por aquellos que efectivamente pretenden empeñar una cosa para posteriormente recuperarla con la restitución de lo prestado y sus respectivos intereses, sino que además se han convertido en una opción para que los delincuentes conviertan los artículos robados en dinero en efectivo. En la actualidad, ya sean formales o informales, muchas casas de empeño son susceptibles de recibir objetos de procedencia ilícita, puesto que no cuentan con las herramientas o el cuidado suficiente para verificar el derecho real, legítimo e indiscutible de propiedad que le corresponde al consumidor. Sin embargo, los establecimientos dedicados a realizar esta actividad son susceptibles de recibir objetos de dudosa procedencia y en ocasiones no agotan las providencias necesarias para asegurarse de la lícita posesión o propiedad de los mismos. Los objetos que usualmente llegan a manos de estos establecimientos son celulares, joyería, aparatos electrónicos y electrodomésticos, equipos de cómputo y fotografía e incluso calentadores solares. Por poner un ejemplo, según cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, AMESPRE, los teléfonos celulares representan cerca del 30% del total de las prendas dejadas en garantía en operaciones de este tipo. Si este dato se conjuga con los altos índices de robo de celulares que hay, la probabilidad de que muchos de estos productos sean a causa de un ilícito. El motivo del presente punto de acuerdo
tiene como finalidad inhibir el empeño de artículos robados mediante controles más rigurosos para evitar operaciones con bienes robados y mayor aún acercándose las épocas decembrinas, ya que, según estadísticas de AMESPRE, la actividad prendaria aumenta considerablemente en estas fechas, por lo que es necesario y urgente se tomen las medidas necesarias para inhibir el delito de robo. De materializarse efectivamente estas acciones, se avanza en el combate de una vertiente de la delincuencia. Por lo anterior y en aras de robustecer la protección a los consumidores y el buen funcionamiento de las casas de empeño, resulta viable hacer un atento exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones realice acciones de verificación de los establecimientos a fin de sancionar a todos aquellos que se encuentren en una situación irregular. Punto de acuerdo. Primero, respetuosamente se exhorta a la Profeco para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado en el ámbito de su competencia respectivamente, se lleve a cabo visitas de verificación y vigilancia de las casas de empeño establecidas en todo el Estado a fin de revisar que las prácticas comerciales que se realizan en estos establecimientos sean acordes a lo que dispone la ley en la materia y de no ser así se apliquen las sanciones correspondientes. Segundo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos establecidos en los artículos 104 y 105 del reglamento del Poder Legislativo. Atentamente, su servidora. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Diputada presidenta, para suscribirme a la iniciativa de la diputada Lorena, si me lo permite. Claro que sí. Diputada presidenta, la diputada en tribuna me permite suscribir su iniciativa. Con gusto, diputada. De igual manera, si la diputada me lo permite, la diputada Lorena, también suscribirme. De igual manera, Samuel Rebel. Santiago Domínguez, de la misma manera. Samuel Rebeles, de igual manera. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. No. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del dictamen relativo al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se aumenten los recursos sobre la cultura. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, autora de la misma. Le doy el uso de la palabra al primer secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Iris Aguirre Borrego, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe diputada Iris Aguirre, integrante del Partido Encuentro Social de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, 46, fracción 1 y 48, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le presento la iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Zacatecas guarda en cada rincón una parte de la historia de México. Su legado posee un vasto patrimonio de milenarias tradiciones. Su riqueza material e inmaterial se manifiesta a través de su cultura, pintura, artesanías
gastronomía, festivales, música, danza y costumbres. En el ámbito nacional, la capital del estado es reconocida como una ciudad con una amplia vocación cultural y es quizá, junto con Guanajuato y Mérida, una de las 3 ciudades con mayor impulso de política cultural. Por varias décadas, los zacatecanos y zacatecanas hemos sido testigos de la realización de festivales culturales de gran calidad, como el Festival Cultural y el Festival de Teatro de Calle. Sin embargo, nuestro país se caracteriza por marcados desequilibrios regionales en cuanto a la infraestructura cultural, producto del impulso de políticas públicas cortoplacistas, una malograda descentralización y, sobre todo, bajos presupuestos. Por la fisonomía misma de su capital y otras cabeceras municipales y regiones, en Zacatecas, metafóricamente, respiramos cultura. Vivimos cultura. Vivimos para la cultura y por ello deseamos que el gobierno siga impulsando proyectos de largo alcance en aras de que siga siendo parte fundamental de nuestro desarrollo. Pero no perdamos de vista que para las y los zacatecanos, la cultura representa un modo de vida, un pilar de desarrollo y principalmente un elemento que nos orgullece y nos da sentido de pertenencia. Asimismo, que se traduce en un instrumento que nos permite fomentar la cohesión social, favoreciendo la construcción y formación de valores y la ayuda mutua entre la sociedad misma. En esta época de convulsión y rompimiento del tejido social, consideremos que la cultura es la tabla de salvamento, el refugio para que muchos niños y niñas y jóvenes, a través del gusto por la cultura y las artes, encuentren el túnel que los guíe a un desarrollo personal pleno y se aparten del virtual y ominoso camino de las drogas y dinero fácil. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a exigir del gobierno políticas culturales de calidad, de bienes y servicios culturales adecuados, ya que se trata de un derecho humano del que tenemos derecho a gozar y hacerlo exigible. Desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura es considerada un derecho humano, misma que en su artículo 27 estableció: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Con posterioridad, el Estado mexicano celebró diversos instrumentos internacionales en los que también se obligó a desarrollar políticas culturales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Convención para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y el Convenio sobre la protección de instituciones artísticas, científicas y monumentos históricos. Dentro del marco de los mencionados convenios multilaterales, se aprobó la reforma a los artículos 4 y 73, fracción 15ª, ambos de la Constitución Federal, con la finalidad de elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, política que fortaleció con la promulgación de la Ley General de Cultura, de aplicación en todo el territorio nacional y en la cual se impulsa, como nunca antes, una nueva política cultural del Estado con la nueva Ley de Cultura que aprobó el Congreso de la Nación. Teniendo como marco los ordenamientos legales citados con antelación, consideramos que en Zacatecas la cultura debe ser factor indispensable para garantizar una interacción armoniosa y de convivencia entre la sociedad, atendido no solamente en términos de desarrollo económico, sino también como medio para reconstruir el tejido social y, por lo tanto, reconocer que la cultura debe ser, en todos sus ámbitos, consolidada en beneficio de las generaciones presentes y de las generaciones futuras.
el pasado viernes el gobernador del Estado, por conducto del secretario de Finanzas, radicó ante esta representación popular la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, en el cual se establecen las partidas relativas a los diversos ramos de la administración pública estatal, entre ellos la cultura. Por ello, tomando en cuenta que el ramo cultural en los últimos años ha sido objeto de constantes recortes presupuestales, se propone que en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la referida iniciativa, esta honorable legislatura evite que la partida o partidas relativas al ramo cultural sean objeto de disminuciones y que, caso contrario, ante el adverso escenario estatal en el que la violencia tiene en un estado de zozobra a la sociedad zacatecana, se aumente la partida para este rubro y se impulse una agresiva y sin precedente política cultural, con la consecuente aprobación de recursos. Es momento de reconocer a la cultura como eje fundamental del desarrollo y vigorizar las políticas culturales para hacer de este derecho humano el instrumento para disminuir o erradicar los altos niveles de violencia en el Estado. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, se emite un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del dictamen relativo al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se aumenten los recursos sobre la cultura, así como de otros rubros y programas relacionados con este rubro. Segundo, en virtud de que se justifica la pertinencia de la solicitud, de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se apruebe la presente iniciativa con el carácter de urgente resolución. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura consideren el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, incluir una partida presupuestal por 20 millones de pesos para inversión en infraestructura hidráulica, gastos de operación y mantenimiento de los servicios que presta el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Fresnillo. Para ello, tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada María Isaura Cruz de Lira, presidenta de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Los que suscriben diputadas y diputados Guadalupe Celia Flores Escobedo, María Guadalupe Adabache Reyes, Jorge Torres Mercado, Felipe Cabral Soto, Omar Carrera y Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrantes de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Uno de los problemas por los que atraviesan los estados y sus municipios es el de la prestación eficiente de los servicios básicos como el agua potable, la recolección de basura y el transporte público, sus formas en que se gestionan sin dejar de lado la protección del medio ambiente. La insuficiente cobertura de estos servicios, la falta de calidad y cantidad de los mismos y los impactos en el medio ambiente, así como la falta de recursos financieros para cubrir las necesidades que generan el desarrollo urbano, industrial, son los factores por los que se requiere la intervención del Estado. En ese sentido,
nos parece factible que en el caso de Zacatecas se proyecten presupuestalmente y de manera prioritaria los recursos para cubrir aquellas necesidades básicas de la población, situándose en un lugar primordial al servicio del que presta el sistema de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Fresnillo. Lo anterior, toda vez que la disponibilidad del agua es un problema actual, por demás complejo y que conlleva a grandes afectaciones y que en él intervienen una serie de factores que van más allá del incremento poblacional. Así, el primer objetivo de este documento es plantear la problemática existente por esta causa en el municipio de Fresnillo. Al tenor se expone la siguiente información proporcionada por el organismo descentralizado CIAPAF. El organismo proporciona el servicio a un total de 145.976.000 habitantes distribuidos en 49.149 viviendas que corresponden a la cabecera municipal de Fresnillo y a las comunidades de Estación San José, Morfín Chávez, Carrillo, Laguna Seca y El Obligado. Esta población se atiende en un 70% mediante tandeos, en promedio de 8 horas, 2 o 3 días por semana, y solamente en un 28% se atiende mediante un servicio continuo de agua potable. El CIAPAF cuenta con una cobertura de red de agua potable del 98.4% y de la red de alcantarillado del 80.6%. El principal problema a resolver en el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Fresnillo refiere a un tema de inversión en infraestructura hidráulica por las situaciones que a continuación se detallan. Las líneas de conducción por su edad presentan fugas continuas. El caudal de agua que actualmente se extrae de los pozos profundos ha tenido una disminución con el transcurrir de los años, esto como consecuencia del abatimiento de los mantos freáticos, quedando obsoletos 11 pozos. Las redes primarias y secundarias de agua potable por las que se abastece a la zona centro del municipio y las colonias más antiguas presentan fugas, necesitan acciones de rehabilitación de estas redes continua, presentando grandes rezagos. Los equipos de cloración igualmente presentan deterioro por la antigüedad y la obra civil de estas casetas de rebombeo que se encuentran degradadas. La red de atarjeas del centro de la ciudad, así como de las colonias más antiguas, se encuentran obsoletas, ya que el tiempo de su vida útil ha culminado, además de la inexistencia en su momento de normas oficiales que regulan su instalación, por lo que al día de hoy son obras e infraestructuras ineficaces al momento de su operación, por lo que se encuentran tramos colapsados que solo se les da mantenimiento en situaciones de emergencia. En suma, una serie de situaciones que enmarcan una problemática que, como ya es mencionado, requiere de recursos financieros para dar solución, así como la intervención del Estado para una buena conjunción de esfuerzos. Por ello, es importante señalar que en 2016 el organismo recibió en infraestructura, a través de programas federalizados, un monto de 6.864.817.75 pesos de recursos provenientes del Estado y la Federación. En lo que va del 2017 se han programado obras por 20.651.163 pesos, igualmente en infraestructura. Para el ejercicio fiscal 2018, el sistema operador, y a fin de fortalecer sus finanzas y mantener en buenas condiciones la infraestructura hidráulica con la que actualmente opera, requiere de un presupuesto mínimo de 20 millones de pesos, recursos con el que se pretende solventar, en primer lugar, el pago de energía eléctrica, ya que ha sido uno de los rubros más lacerantes dentro de la operación del propio organismo y además es uno de los insumos básicos para la eficiente operación de la infraestructura existente. En suma, el objetivo es lograr las metas planeadas para el 2018, las cuales implican oxigenar las asfixiantes finanzas que se han manejado en el sistema de agua potable por el rezago en el transcurso de los años. Por lo anteriormente expuesto y a efecto de brindar una mayor cobertura y una mejor calidad en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Fresnillo, sometemos a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,
considera en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 incluir una partida presupuestal por 20 millones de pesos para la inversión en infraestructura hidráulica, gastos de operación, mantenimiento de los servicios que preste el organismo descentralizado de sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Fresnillo. Atentamente, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, diputado Jorge Torres Mercado, diputado Omar Carrera Pérez, diputada María Guadalupe Adabache Reyes y diputado Felipe Cabral Soto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa para que libere los recursos económicos que se adeudan a productores agrícolas del programa Proagro, productivo correspondiente al ciclo primavera-verano 2016. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Santiago Domínguez, a favor. Permítame, diputado. Se cierra el registro. ¿Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos? 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Amigos y amigas diputados y diputadas, el punto de este dictamen corresponde a la afectación de más de 500 productores del Estado que estaban inscritos en el padrón del Procampo, ahora Proagro Productivo, y que por un error de la Zagarpa en el traspaso de los fondos de cada ciclo y concretamente en el primavera-verano 2016, erróneamente, como lo comentamos, hizo depósitos donde algunos productores, concretamente estos 512, les depositó de más. Es decir, si alguien tenía en el padrón 5 hectáreas y le correspondían 5,000 pesos, pues depositó 5,100 pesos. La Zagarpa requirió que se le regresara los 100 pesos, mandó una referencia, una cuenta bancaria referenciada. El productor le reintegró esos 100 pesos a la Zagarpa y esa fue la causa para que en el 2016 no pudieran recibir el apoyo los productores. ¿Por qué? Porque se reintegra a la tesorería de la Federación y el argumento de la Zagarpa en este punto pues es que la tesorería de la Federación no le ha informado que el productor ya reintegró esos 100 pesos, siguiendo con el ejemplo. Por lo tanto, mientras no le informe la propia tesorería, aunque los productores ya se hayan presentado con sus fichas de depósito a la delegación de la Zagarpa y aparte también se hayan mandado hasta México a la dirección de padrones, pues prácticamente la Zagarpa sigue sin reintegrarlos al padrón del Proagro Productivo. Ya estamos en el 2017, se está prácticamente concluyendo el ciclo primavera-verano 2017, ya son 2 años que los productores pues no reciben la cuota o el apoyo del Proagro Productivo y la regla de operación establece, la regla de operación del Proagro, que si un productor por alguna causa en 2 ciclos seguidos no recibe la cuota o los recursos en su cuenta bancaria, pues automáticamente será eliminado del padrón del Proagro. Entonces estamos prácticamente al final de lo que marca la regla de operación y es oportuno que este punto de acuerdo, que este dictamen
vaya en positivo. Por lo tanto, solicitamos ese voto a favor para que esta legislatura pueda pronunciarse en favor de 512 productores, en favor de 1,366 predios, que son los que corresponden, en favor de 5,800 hectáreas, que son las que están afectadas por esta parte. Los productores están distribuidos en 49 municipios de los 58 del estado, y es un recurso que va sobre los 6 millones de pesos, que ya en 2 ciclos pues estaríamos hablando de 12 millones de pesos que no han entrado al estado por este depósito erróneo que fue responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Por eso solicitar respetuosamente a todas y a todos que pudieran respaldar este punto a favor. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica, y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. Con el resultado de la votación se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Carlos Sandoval, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Samuel Rivales Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar programas de apoyo y equipamiento para los rastros municipales que cuenten con certificación TIF. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Norma Castorena, a favor. Permítame, diputada. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Castorena
hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Las actividades pecuarias mantienen gran importancia en el contexto socioeconómico del país, al igual que el resto del sector primario. Han servido siempre como base para la industria nacional, ya que proporcionan alimentos, materias primas, divisas, empleo y distribuyen ingresos en el sector rural y muchas otras bondades. Derivado de ellos y de las condiciones actuales en el sector de cárnicos, resulta indispensable aumentar la calidad de los productos de origen animal y un requisito en potencia es la modernización del aparato productivo. Es donde la instalación de rastros de sacrificio, corte y deshuese tipo inspección federal representan un papel fundamental para estar al nivel de la calidad que se exige en el mercado. De no contar con un rastro tipo TIP, se volvería inevitable tener situaciones sanitarias deficientes en muchos rastros, destacando principalmente la contaminación exógena de la carne. Sobre lo que se explica lo siguiente, la seguridad de una producción cárnica no se garantiza mediante el examen bacteriológico del producto terminado, sino que es a través de un riguroso cumplimiento del proceso, respetando la formulación y realización de una inspección continua y confiable, y por ello existen los rastros de tipo inspección federal. En el presente, el Estado tiene un papel primordial, ya que entre sus facultades está la de establecer programas con la finalidad de apoyar la capitalización del campo, los cuales se regirán mediante reglas de operación específicas enfocadas en la adquisición de bienes y capital, y el establecimiento de sistemas tecnológicos que permitan un aprovechamiento más integral de las unidades productivas para incidir en el aumento de la productividad y competitividad de las diversas fases. En la producción agropecuaria hay que integrar que las cadenas productivas viables generen un mayor valor agregado a los productos primarios. En ese sentido, implementar programas de apoyo y equipamiento para los rastros municipales que cuenten con certificación TIF es una oportunidad mediante la cual se garantiza ampliar la capacidad y calidad y eficiencia del servicio que ofrecen los rastros, evitando en todo momento intoxicaciones y sucesos negativos a la población. Por ese motivo, compañeras y compañeras, nuestro voto será a favor de la iniciativa de punto de acuerdo de que el rastro TIP del municipio de Fresnillo se vea fortalecido con el apoyo de programas federales y estatales con la finalidad de que se brinde un servicio adecuado, salubre e inocuo a la población fresnillense y a los municipios aledaños. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes se considera que este asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Carlos Sandoval, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Samuel Rodríguez Carrillo, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Lindiana Buberín, a favor. Guadalupe Adaoche, a favor. Iris Aguirre, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario.
De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Diputada Presidenta, solicito a usted que someta a consideración de la Asamblea que los dictámenes de cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Nochistlán de Mejía, Momax, Teúl de González Ortega, Aposol, Mezquital del Oro, Noria de Ángeles, Jerez, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Ojo Caliente, Fresnillo, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo, Sombrerete y Zainalto, todos municipios del estado de Zacatecas, por economía procesal se discutan y voten en paquete, con la salvedad de que si algún diputado tiene interés de que se discuta y vote algún municipio por separado, lo señale para tal efecto. Diputada Presidenta, para solicitarle se excluya de este paquete, si así lo consideran los compañeros diputados, el caso del municipio de Fresnillo y el caso del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo del ejercicio fiscal 2015. En atención a la solicitud por la señora diputada sí, señorita diputada Giovanna, esta presidenta consulta a la Asamblea si están de acuerdo en que los dictámenes de los municipios señalados se discutan y voten en paquete con la salvedad de que si alguna diputada o diputado desea que algún municipio en lo particular se discuta y vote aparte, lo haga saber esta presidencia. Con lo anterior en votación económica y le pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. Tomando en cuenta lo planteado por el diputado Omar Carrera, que Fresnillo y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se discutan y voten aparte. Por lo anterior, en forma económica, y le pido al primer secretario tome nota de la votación. Quienes estén a favor. Sí, vamos a quitar Fresnillo y el Sistema Municipal de Agua. ¿Podría someter a consideración, de favor, primero la solicitud de la diputada presidenta de la CRIC y segundo la solicitud del diputado Omar, por favor? O sea, que sea la votación aparte. No es distinta solicitud, yo estoy solicitando que se acumulen paquetes salvo que algún diputado desee excluir de este paquete, como ya lo manifestó el diputado Omar Carrera. Entonces es una única votación, en realidad. Sí, es correcto. Sí, porque en realidad venían por separado todas. Sí. Quienes estén a favor. De que se discutan y se voten en paquete, salvedad de lo que está opinando nuestro compañero Omar, de que Fresnillo y el Sistema Municipal de Agua Potable se lean aparte, se discuta. A ver, diputada, yo creo que eran dos propuestas. La inicial era que se votaran en paquete salvo No, es una sola propuesta.
Estamos Pues entonces, diciendo que uno a con uno. excepción de Fresnillo y del Sistema Municipal de Agua Potable y Sí, Alcantarillado. por eso, Presidenta, la solicitud fue que se votara lo que está solicitando o uno a uno. Lo que yo estoy solicitando es la acumulación de todos los municipios. Exacto. Y señalo que se discutan y voten en paquete con la salvedad de que si algún diputado tiene interés de que se discuta y vote algún municipio por separado, se señale y así suceda. Así que no es. sucedió. La votación sería la de la diputada Giovanna junto con la de Omar o bien uno a uno, ¿verdad? Es así hay como lo una estaba mala solicitando. interpretación. O sea, no está a discusión el derecho del diputado de apartar del paquete. Porque ya estaba apartado desde el principio. Eso no depende de una votación. Es derecho del diputado apartar el municipio. Ahorita se está votando que sea en paquete. Sí, todos. Excepto Fresnillo y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo. ¿Y después someterás que sea uno a uno? Sí. ¿Sí? Si no se Tal cual aprueba, debe. sí. Ok. Sí. Quienes estén de acuerdo con la propuesta del diputado, de la diputada Giovanna, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén a favor. Sí, le pido al primer secretario que me dé cuenta del resultado. Quienes estén en contra, abstenciones. Quienes están en contra. Abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 12 votos a favor y 8 votos en contra. De acuerdo al resultado de la votación, se aprueba. Gracias, diputado secretario. Toda la diputada Giovanna se someten a discusión los dictámenes. A ver, ¿cómo? En este caso de la propuesta de la diputada Giovanna. Gracias. Se aprueba la propuesta de la diputada Giovanna Bañuelos. Entonces se someten a discusión en lo general. Se someten a discusión en lo general Los dictámenes. los dictámenes referidos de Nochistlán de Mejía, Momás, Teúl de González Ortega, Aposol, Mezquital del Oro, Noria de Ángeles, Jerez, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, Ojo Caliente, Sombrerete y Zainalto, todos municipios del estado de Zacatecas. Se someten a discusión en lo general los dictámenes referidos. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Carlos Sandoval, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Mugarina, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario.
De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado los dictámenes en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte de los dictámenes. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobados en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Omar Carrera. ¿A favor o en contra? A favor. Se cierra el registro. ¿Nadie más? Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera hasta por 5 minutos. A favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Este día hablaré, en el caso de este dictamen de la cuenta pública de Fresnillo, a favor, derivado de que en la Comisión de Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública dimos cuenta, analizamos minuciosamente cada uno de los detalles que nos explicaba la Auditoría Superior del Estado referente al municipio de Fresnillo. Es muy importante que se finquen las responsabilidades y se pongan las denuncias de hechos para que se llegue a un buen fin de lo que está pasando en Fresnillo y más del ejercicio fiscal 2015. Existe el antecedente que en la cuenta pública del 2014 fueron observados 35 millones de pesos. En esta, diputadas y diputados presentes, son 76.252.254 pesos. Hay un sinfín de observaciones, que las más recurrentes es sobreprecio en las obras contratadas, hay finiquitos ilegales o de manera que no correspondían a lo que marca la propia ley, hay asuntos donde se aprobaba por parte de la Ley de Egresos del municipio de Fresnillo a la Feria Nacional de la Plata un monto de 10 millones de pesos y aquí están erogando más de 16 millones de pesos, pero además 1,5 millones más a la feria, es decir, fueron cerca de 8 millones de pesos los que se pasaron dentro de lo que estaba presupuestado. Además, las famosas pistas de hielo que tanto se nos prometió, tanto se nos cacareó en el municipio de Fresnillo, que las pistas las pagaba el gobierno del estado y al final de cuentas las vino pagando el municipio de Fresnillo por más de 1,300,000 pesos. Préstamos que en aquel entonces el presidente municipal, la síndico y los regidores o en su caso la directora de finanzas otorgaron préstamos que no se pueden cobrar por más de 1,300,000 pesos. También tenemos un presunto fraude al Seguro Social donde se inscribieron o donde están dados de alta en aquel momento 166 personas, pero estas personas no aparecen en la nómina, es decir, no son trabajadores de la presidencia municipal. Sin embargo, el municipio estuvo pagando un monto superior a 1,200,000 pesos. Tenemos sobreprecio o sobrecosto en las obras. Además tenemos el famoso hackeo donde se depositaron a 3 bancos de la Unión Americana, Wells Fargo, Banco de América y JP Morgan Chase Bank por un monto superior a los 2,300,000 pesos. No fue hackeo, simplemente se hicieron las transferencias autorizadas
Y ahí vienen los responsables, por eso la importancia de que este dictamen vaya a favor y se siga hasta sus últimas consecuencias. De igual manera, donde hubo empresas fantasmas, donde hay conflicto de intereses a través de la Dirección de Desarrollo Económico por más de 2.300.000 pesos, donde hay obras ejecutadas, donde hay obras más bien cobradas y no aparecen por montos superiores a los 2 millones de pesos, 100,000, 200,000, 300,000, donde hay casos de unidades deportivas que se presupuestaron, ya están entregadas, pero sin embargo les faltan muchos de lo que vienen las características que deberán de cumplir estas obras. Y bueno, es el motivo por el cual los exhorto para que fuera su voto en manera positiva y aprobáramos este dictamen, que insisto, son un total de 76 millones de pesos en acciones resarcitorias y van 2 denuncias de hechos por un total de 4.553.000 pesos. Por eso mi exhorto de manera respetuosa a todos los diputados presentes para que vayan en sentido positivo su voto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Para hechos, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra, se cierra el registro, tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos hasta por 3 minutos. Bueno, en principio quisiera hacer un reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia. Creo que han estado haciendo un trabajo muy responsable, institucional, que no ha estado inclinado a privilegiar, como era una práctica común en el pasado, limpiar las cuentas públicas de algún u otro alcalde, amigo o adherente a su expresión política. Lo que aparece en el dictamen y que expone de manera tan puntual el diputado Omar Carrera es realmente escandaloso. Estamos acostumbrados a escuchar montos de esa naturaleza, 76 millones de pesos en observaciones de carácter administrativas, no resarcitorias. Es un verdadero desaseo el que como factor común tienen las cuentas públicas municipales, pero es excepcional lo que sucede en Fresnillo. El 2015 pues fue un año electoral, no podremos olvidar. Quien fungía como alcalde solicitó licencia para contender para la Diputación Federal, pero nunca dejó de instruir, de ordenar y a final de cuentas de ejecutar el recurso público en beneficio propio. En su momento lo denunciamos por la vía electoral y por la vía penal. Y ambas instancias nos negaron este desvío de recursos que hoy, afortunadamente y gracias al esfuerzo de la Auditoría Superior del Estado, pero particularmente de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, después de mucho tiempo nos vienen a ratificar, a concedernos la razón de lo que en su momento argumentábamos. Se perdieron procesos electorales, se perdieron cargos públicos, porque no podrán olvidar, yo no lo olvido, que en esa administración, quien hoy está haciendo uso de la tribuna, se ostentó en la primera etapa como Contralor Municipal a través de las siglas del Partido del Trabajo y que justamente por ir documentando una serie de irregularidades, de desvío de recursos, fue cesado de su puesto. Pese a que después también en este caso, como en muchos otros, les corrigiera la plana las instancias jurisdiccionales, ganando el juicio que en su momento procedió. Se perdieron, insisto, recursos jurídicos, recursos públicos, pero el más afectado es el municipio de Fresnillo y su población. Por eso atendemos al exhorto que hace el diputado Omar Carrera en tribuna y aparte aprovechamos para exhortar a la Comisión Jurisdiccional para que continúe todo este proceso fiscalizador que ya va en una etapa tan avanzada, que no sea esta misma legislatura la que exhibe las irregularidades y las que por otro lado las cubre. Ojalá que la Comisión Jurisdiccional trabaje en la misma sintonía en que lo está haciendo la Comisión de Vigilancia. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera para concluir hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Los números no mienten.
son muy fríos, 1 más 1 son 2 y aquí faltan 76 millones de pesos. Hay acciones resarcitorias, hay denuncias de hecho, hay que pugnar en esta legislatura para que se siga y se castigue a los que han dañado y han saqueado a los erarios en Zacatecas, y en el caso particular que estamos hablando de Fresnillo, no puede quedar impune porque en el ejercicio o al final del 2016 en Fresnillo, les doy otro dato, hay una deuda registrada por 169 millones de pesos. Entonces ahí están las consecuencias de las malas administraciones, de los malos gobiernos, y cuando se empeñan en ganar las campañas políticas a costa de un erario público. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Se le informa, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputados presentes, el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Carlos Sandoval, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Davache, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción 10ª de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. Omar Carrera. Perdón. Yo no retiro mi propuesta. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado de los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción 10ª de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando, siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la cuenta pública del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejercicio fiscal 2015 de Fresnillo, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Omar Carrera, a favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos, a favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. En este caso quiero referirme al sistema de agua potable y alcantarillado
y me da gusto y saludo con respeto a la titular del organismo operador de Fresnillo, Laura Herrera, al igual al ingeniero Lomelí. Y aquí tenemos un caso similar, un caso donde en el 2015 quien estaba de titular en ese dicho organismo, antes de irse hace un pago por el orden superior a los 1.500.000 pesos. Son 4 observaciones que se tienen ahí, de igual manera las resarcitorias y las denuncias de hechos, y me voy a permitir, si así lo voy a hacer, no les puedo decir que me lo permitan porque ya estoy aquí arriba, pero son 440.568 pesos relativo a conceptos pagados no ejecutados en la obra denominada reparación en camino de terracería que va del Rebombeo Pardillo con entronque de la carretera estación de San José al Mezquite, considerada para hacerse a través del sistema de tratamiento de aguas residuales, el PROTAR. 110.142 pesos relativos a conceptos pagados no ejecutados en la obra denominada reparación de camino de terracería que va del Rebombeo Carrillo con entronque a la carretera Plenitud, de igual manera del programa PROTAR. Y fue el más grave, todos son graves, pero este fue más, 1.195.000 pesos relativos a conceptos pagados no ejecutados en la obra denominada Red de Atarjeas y Mantenimiento de los Colectores de la Cabecera Municipal, de igual manera PROTAR. Es motivo por el cual se hizo un bloque legislativo para tratar de darle conducción y saneamiento a las finanzas del organismo operador, pero no debe de quedarse impune. No debe de haber funcionarios que ostentan y que exceden sus facultades cuando están en un puesto, en este caso la dirección del sistema de agua potable en Fresnillo, y hacen lo que les viene en gana y después el organismo operador está en crisis económica y por consecuencia el organismo presenta desde hace varios años un retraso en pagos, un retraso en poder equipar, en poder renovar toda la línea de conducción o el equipamiento para lo que son los sistemas de bombeo o poder instalar micro o macro medidores que nos vendría mucho en ayuda a todos los fresnillenses. Por eso, de igual manera, en este punto pido su apoyo para que vaya en sentido positivo y se pueda llegar hasta sus últimas consecuencias y se pueda turnar a la Procuraduría General del Estado de Zacatecas y a las instituciones que le corresponde el impartir justicia en este asunto. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por las diputadas y diputados presentes, que se encuentra suficientemente discutido, perdón. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Carlos Sandoval, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Arturo López Lara, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Muguerina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento,
Se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Ya se cuentan inscritos los diputados Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el diputado José Luis Medina Lizalde. Omar Carrera, por favor. Los temas. ¿Su tema, diputado? Ternas del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Perdón? Ternas del Tribunal de Justicia Administrativa. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre con su tema presupuesto hasta por 10 minutos. Existe plan para combatir la pobreza, existen estrategias y programas para combatir la inseguridad en el estado de Zacatecas. Son las preguntas que debemos hacernos este día, compañeras y compañeros. Hemos iniciado ya el proceso de discusión del paquete económico 2018 que ha propuesto el titular del Poder Ejecutivo. Y la justa repartición de esos recursos, que superan los 30,000 millones de pesos, deben estar orientados a reducir la pobreza y a generar mejores condiciones de vida. El año pasado, la mayoría de este pleno decidió otorgar su voto a favor del presupuesto planteado por Alejandro Tello, que permitió la creación de un nuevo impuesto a la infraestructura, de aumentar el impuesto destinado a la UAS y de crear otras figuras impositivas que se encuentran en proceso de controversia constitucional. A un año de este ejercicio, desafortunadamente observamos que la UAS, a pesar de que el aumento pasó del 5 al 10%, sigue en un bache sin salida, con permanentes amenazas de huelga y con el temor de no cumplir con los compromisos salariales de fin de año. A un año de aprobado ese paquete económico, no se ha podido usar el recurso del impuesto ecológico porque no se ha podido avalar la procedencia de la Corte. ¿Me permite? Sí, con gusto. Le pido al primer secretario rectifique a ver si hay quórum legal para seguir a cabo esta sesión. Con gusto, diputada, presidenta. Sí. Borrego Estrada Mónica, Peña Vadillo Carlos Aurelio, Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora, Ávila Tiscareño José Osvaldo, Castorena Berreyesa Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia, tiene justificante. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto, Dávila Ramírez Carolina, Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy, González Nava José María, Holguín Serna Julia Celia, Mugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente, diputado, secretario. Gracias, diputada. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto, el de la voz, presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli, justificante. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente, señor secretario. Gracias. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente.
Reveles Carrillo Samuel. Presente. Alabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Elizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Diputada Presidenta, para registrar mi asistencia estaba aquí. De igual manera, Carolina Dávila. Queda registrada su asistencia, diputadas. Le informo, diputada, que tenemos quórum legal para sesionar con 20 diputados presentes. Habiendo quórum legal, podemos continuar con la sesión. Disculpe, diputada. Adelante. A un año de aprobado ese paquete económico, no se ha podido usar el recurso del impuesto ecológico porque no se ha avalado su procedencia por la Corte. A un año de inyectar otra vez recursos a seguridad, hoy Zacatecas es un escenario de horror y crimen como nunca antes. Después de la aplicación de esos recursos avalados por esta legislatura, no observamos alguna obra de infraestructura de real beneficio para los zacatecanos. En la entidad, prácticamente la mitad de la población sigue siendo pobre. No se han invertido recursos para la generación de más ni mejores empleos. Los adultos mayores siguen sin recibir un apoyo que les permita gozar de una mejor calidad de vida en esta etapa de su vejez y en general, las cosas en nuestro estado, ustedes lo saben, no marchan nada bien. Pero no es mi intención ser catastrofista ni alarmista. Como oposición, es mi obligación señalar las cosas que no se están haciendo bien y proponer alternativas que permitan mejorar nuestra realidad. Hoy por eso les propongo, compañeros, que no demos un sí a ciegas al presupuesto. Aunque sé que como bancada oficial, la mayoría de este Congreso buscará respaldar la propuesta con puntos y comas que envió el mandatario estatal. Yo les pido de manera respetuosa que analicemos mejor las estrategias que permitan incidir de fondo en la solución de los problemas de nuestro estado. No podemos seguir dando mejoralitos y conformarnos con repartir bolos en temporada navideña y darle a la gente migajas de lo que le corresponde. Debemos utilizar los recursos públicos para establecer programas de apoyo social permanente. Pugnemos por garantizarle a los zacatecanos que su dinero no se derrochará en las próximas elecciones comprando votos y repartiendo despensas, sino que por el contrario, será mayor el esfuerzo que hagamos los miembros de este poder, así como del Ejecutivo y del Judicial, además de los organismos autónomos y descentralizados, por tener un presupuesto a la baja, austero, sin dispendios. La seguridad siempre será un rubro indispensable, pero además del equipamiento de policías, no podemos parar en exigir a la Federación el refuerzo de fuerzas federales, porque el Estado lo ha demostrado, no puede solo, está absolutamente rebasados. Además, se deben destinar recursos a la prevención y a la generación de oportunidades. Los jóvenes zacatecanos están ávidos de trabajos bien remunerados. No podemos olvidar, por supuesto, el campo, la salud, a nuestros hermanos migrantes, quienes después de que el gobierno federal les robó su dinero a los exbraceros, hoy siguen acudiendo a esta soberanía con la esperanza de que algo de lo que se les arrebató les sea devuelto. Son tiempos de algidez política, económica, social, y yo los exhorto a que privilegiemos el diálogo y el debate enfocado en el bienestar social. Hoy deben quedar en el ostracismo los cochupos y los vulgares deseos por el dinero fácil. Nuestra tierra nos necesita. Nosotros podemos cambiar el rostro de nuestra entidad. Abonemos a la aprobación de un presupuesto participativo y responsable.
de la mano con la ciudadanía, deliberemos sobre qué obras, qué acciones y servicios deben ejecutarse con miras a mejorar nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Los invito, compañeros y compañeras, a que quebrantemos el verticalismo burocrático y demos legitimidad a las acciones públicas que habrán de emprenderse en el próximo año 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde con su tema Reflexiones hasta por 10 minutos.